tenemos un desabastecimiento en algunos segmentos, el clima ha golpeado bastante, este doble fenómeno de la niña, como venimos mencionando día tras día, ha dejado rezagos y estragos a su paso y hoy se observa en los números duros, en la macroeconomía, en los últimos informes de la banca matriz, que las exportaciones han mermado, que el ritmo de crecimiento de algunos segmentos se han desestabilizado también y esto tiene mucho que ver con lo que está aconteciendo hoy, cómo ya se proyecta el campo para las siguientes campañas. Por su... Hay muchos otros segmentos que también hoy están atravesando por un mal momento porque al campo si le va mal definitivamente otras industrias también se ven afectadas. Y queremos conocer un poco de la realidad actual de una de las industrias muy importantes también a nivel país como es el segmento avícola. Vamos a conversarlo, tenemos con nosotros vía Zoom al presidente de Avipar, la Asociación de Avicultores del Paraguay, con nosotros el señor Néstor Zarza en esta tarde. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y gracias por su tiempo. Buenas tardes, David. Buenas tardes a toda la audiencia de Canal 5. Un gusto estar en contacto y en comunicación con ustedes. Excelente, presidente. Muchísimas gracias por su tiempo. Esto porque siempre tratamos de ir a la fuente, conversar con los protagonistas y que esto no se vaya diluyendo de boca en boca. ¿Cómo está el sector avícola? ¿Cómo estamos atravesando? Tengo entendido de que de un tiempo a esta parte algunos productores lastimosamente han abandonado el segmento, han migrado a otros rubros. ¿Cómo hoy se percibe esa realidad? Es así, David. En realidad, nuestro sector, para un análisis más objetivo, deberíamos dividir en el sector de productor de huevos y productor de carne, de pollo. Como ya anticipaste, el ramalazo de la crisis agraria ha afectado el año pasado al sector. Eh, el año pasado fue un año muy duro para el sector en general. Eso sí, afectó tanto a los productores de pollo y huevo. Y como lo señalaste, mucha gente ha abandonado el negocio, ¿verdad? Lastimosamente tenemos que admitir eso. Y bueno, gracias a Dios este año creo que es un año de recuperación. Por sobre todo, creo que estamos un poco mejor quienes estamos en el rubro de huevos. También lo de pollo creo que han mejorado un poco su condición comparado con el ejercicio anterior. No obstante, este último sector está sufriendo bastante el azote del contrabando, más que el sector de huevo. Eso no significa que el sector de huevo también no tiene que estar lidiando con estos inconvenientes de público conocimiento, ¿verdad? Que es la presión que ejerce, ¿verdad? Los países vecinos por los motivos principales del volumen de su economía, que es un tema constante y de años sabido también. Y el caso de la Argentina por la gran asimetría de los costos que se manejan ahí, que en particular en el sector agrícola es mucho más que otros sectores, lo cual repercute en un menor costos en el momento de asumir los costos de alimentación para el sector de aves, sea ponedora y pollo, ¿verdad? Y eso marca una competencia totalmente desigual a los avicultores paraguayos y a los avicultores de los países vecinos, ¿verdad? Sobre todo esos dos países que mencioné. Pero gracias a la alta eficiencia, porque eso es bueno siempre mencionar, algunos creen de que en nuestro país la eficiencia no es tal como los países vecinos y quiero con absoluta seguridad mencionar, porque eso sí tenemos conocimiento de la alta eficiencia que tiene nuestro país en la explotación de ambos rubros. No tenemos absolutamente nada que envidiar a cualquier país del mundo, sea en la explotación de producción de huevo y en producción de carne, sea en tecnología, sea en genética, sea en manejo. Estamos eh, actualizados constantemente en todas las innovaciones que se van generando en estos dos rubros en cuanto a manejo técnico, gracias a Dios, David. Eso De positivo, presidente, las buenas noticias hay que compartirlas también y no todo es malo en el campo, más allá de que bueno, las esperanzas se han renovado también para la siguiente zafra y esto por supuesto que muchos otros segmentos acompañan. Ahora, en cuanto a los costos para alimentación, ¿cómo se manejan hoy? Entendiendo que bueno, los embates de la sequía afectaron también a la safriña, aunque tuvimos buenos rendimientos de safriña, maíz últimamente. Es así, David.
eso nos ha permitido obtener una leve reducción de nuestros costos que el año anterior se han disparado prácticamente al doble. Hoy día creo que eso se ha reducido un poco y nos ha permitido también competir con un poco más de holgura, ¿verdad? Como sabrás, el maíz de un precio de 2.200, 2.280 que estaba hoy día, inclusive en el momento alto de la zafra, llegó a un promedio de 1.500, 1.450. Estamos hablando de maíz de primera, que es lo que consume nuestro sector, no puede consumir otro tipo de maíz. Y ahora nuevamente está en alza, ¿verdad? No precisamente por la cotización ya del mercado internacional, sino más bien por la poca disponibilidad del producto, que obviamente es consecuencia del factor temporal, ¿verdad? El factor climático, ¿verdad? Entonces, y no diría lo mismo, es peor con el tema de la soja por la poquísima disponibilidad que se tiene, ¿verdad? Todos sabemos que el año pasado la cosecha creo que no llegó ni al 35 o 40% de lo que era en años anteriores. Y bueno, estamos un poco sobrellevando esa situación, eh, asumiendo esos costos diferenciales, que en realidad sabemos también que el aumento de costos no solamente en nuestro sector, en todos los sectores, ¿verdad? Pero nuestro sector tal vez se haya manifestado con mayor relevancia, ¿verdad? Pero como les señalé, estamos sacando la nariz afuera, respirando, recuperándonos, y eso nos pone muy motivados para seguir en esta apasionada actividad, David. Es sumamente importante. Menciona, presidente, mostrar siempre la contraparte de las realidades. Ahora, ¿cómo venimos en términos de volumen de producción en cuanto a huevos? ¿Ha aumentado, ha mermado? ¿Cómo se mantiene a esta época del año? Y en general, la información que mejor manejamos es la producción del sector industrial, digamos, la producción más especializada. Entiendo de que prácticamente está, ¿cómo se diría?, congelado, ¿verdad? No hubo mucho aumento. Obviamente es un poco también consecuencia de la crisis del año anterior, pero creo que si hay algún aumento de producción, habrá sido muy leve, ¿verdad? No tenemos una información muy actualizada, pero sí tenemos un documento que hace 2 años habíamos preparado precisamente a través de nuestro gremio, y tenemos una producción de aproximadamente 3 millones a 3.200.000 huevos por día en la parte industrial, y estimamos de que el sector de pequeños productores también aporta por lo mínimo un 500 a 700.000 huevos por día, ¿verdad? Creemos que hoy día estará cercano a los 4 millones, 4 millones de huevos por día la producción, con un hato de 5 millones estimativamente de ponedoras, sumando ya todos los sectores. El sector de pollo tiene según un informe que estuve viendo, tiene una producción, una faena diaria de aproximadamente 240.000 pollos por día, que es una producción muy importante, distribuido entre 5 empresas frigoríficas que operan en el país. Las exportaciones va por buen camino, se mantienen. Entiendo que está en el orden de 7 a 8 mil toneladas año, que es un volumen importante ya. Obviamente habrá sido un tropiezo el caso de Rusia, porque Rusia era uno de los principales mercados también de carne aviar, pero siguen, por suerte se opera con varios mercados, entonces se sostiene un poco eso, ¿verdad? Y hay un statu quo también en el tema de producción de carne, pero obviamente se sostiene esa buena producción y eficiente producción del sector pollo también. Dos consultas y presidente, ¿cómo ha venido el aumento o la merma de la demanda interna, tanto de huevos como de carne aviar? Y por otro lado, ¿la suba del combustible impacta también directamente el sector? Sí, por supuesto que impacta. Acuérdense de que la industria que trabaja ya de manera eficiente y de manera empresarial, el combustible es uno de sus insumos necesarios, ¿verdad? En granja tenemos tractores, tenemos generadores, eh, tenemos camiones para provisión de materia prima a la granja, tenemos camiones de distribución, los fletes que nos llegan, la materia prima, llámese maíz, afrecho, todo eso impacta el costo del aumento del combustible, ¿verdad?
Y en cuanto a aumento o disminución de consumo, particularmente creo que no hubo una disminución de consumo del huevo ni del pollo. Inclusive al inicio de la pandemia ha habido un aumento importante que ha generado una escasez terrible, ¿verdad? Por el hecho de que en el encerramiento hubo un aumento importante del consumo, sobre todo del huevo, creo que fue lo que más repercutió. Pero sí, transcurrió un periodo, vino a caer todos los precios, más bien eso concluimos de que ha sido por una super oferta, una super producción que excedió la oferta al consumo, y eso ocurrió aquí en Paraguay, en Argentina, en Brasil. Entonces generó una caída generalizada, valga la redundancia, del precio, y obviamente eso fue lo que generó para que varias empresas, varias granjas, varios productores no puedan sostener este negocio, ¿verdad? Pero bueno, el mercado creo que a esta fecha se ha depurado un poco, han persistido los que están más organizados, más eficientes. Lastimosamente de repente eso tenemos que aceptar, ¿verdad? Y vamos avanzando en el negocio quienes enfrentamos ya de manera más profesional. Presidente, ahora en cuanto al consumo, ¿Cuál es el segmento que más consuma a nivel interno? Entendiéndose el doméstico, el industrial, las cadenas de gastronomía, por ejemplo, que demandan insumos. ¿Cuál sería el que más está demandando huevos, por ejemplo? En realidad no tenemos, David, un análisis del sector de consumo. Lo cierto es que el Paraguay mantiene una constante de consumo de acuerdo a esa cantidad de producción diaria que tenemos en el país. Da aproximadamente 160 huevos per cápita si relacionamos eso con la cantidad de habitantes. Lo que sí no podemos cuantificar es el porcentaje que consumimos de producto que entra de contrabando, ¿verdad? El sector considera que está en el orden de 20 a 30%, ¿verdad? Hay momentos que este porcentaje aumenta y momentos que el porcentaje disminuye, ¿verdad? Lo mismo en el tema pollo. En el tema pollo creo que es más inclusive, ¿verdad? Porque el caso del pollo tenemos el caso Brasil, que es el primer exportador del mundo, ¿verdad? Yo no sé si todas las personas saben de que Brasil es el primer exportador del mundo, y tenemos el inconveniente de que eh, exporta principalmente pechuga, y con la pechuga creo que gran parte de sus costos ellos salvan y se pueden pegar el lujo de vender a un valor menor del costo, inclusive otras partes, y principalmente el muslo, que es lo que le gusta, ¿verdad?, al mercado paraguayo, ¿verdad? Entonces, eso sí es una competencia totalmente desigual, ¿verdad?, sobre todo en las zonas fronterizas, y hoy día en particular estamos sufriendo más el ingreso desde la Argentina por la asimetría de los costos que se maneja en el vecino país, ¿verdad? Pero estamos luchando, ¿verdad?, de manera a minimizar, a atenuar un poco esas consecuencias. Trabajamos con las autoridades constantemente, con el ministro anticontrabando, trabajamos también con la gente de Senaxa, también para ir mejorando la condición sanitaria, que es fundamental para que los mercados se puedan abrir. Obviamente las empresas grandes constantemente están, digamos, en busca de mercado para ampliar sus ventas al exterior. presidente, ¿en qué épocas Sería entonces donde más se concentra el contrabando. A fin de año, me imagino, por la cuestión de las fiestas principalmente. No, más bien, David, se acentúa en el momento en que hay una oferta mayor de la demanda. Y en el caso particular del huevo, sí yo le puedo mencionar con absoluta seguridad que siempre menciono de que tiene dos ciclos muy diferentes de consumo. En el periodo que va normalmente desde febrero es donde empieza a subir el consumo del huevo, llega la Cuaresma, la Semana Santa, empieza el periodo de frío y desaparece prácticamente la producción de huevos caseros, que en temporada de invierno no produce y por ende no ofrece producto en el mercado. Entonces disminuye la oferta de huevo y suben los precios. Después llega normalmente agosto, septiembre, empieza el calor y disminuye el consumo. Entonces es ahí donde la oferta de productos generalmente sobrepasa la capacidad de consumo y los precios caen al mínimo, ¿verdad? Y eso ocurre precisamente, o sea, no solamente acá en Paraguay, ocurre en Brasil, en Argentina, en Paraguay y tal vez también Bolivia, ¿verdad? Entonces,
ahí es donde hay mucha presión de la comercialización a bajo costo del producto y traspasan toda la frontera la oferta de producto, David. Eso es un dato interesante, Yo presidente. no lo tenía a mano, es decir, cuando hace más frío se tiende a consumir más huevos. Consumimos más la tortilla, los productos panificados, eh, en general y eso ocurre en la casa, ocurre en los negocios gastronómicos, eso es así, David. O sea que Épocas de fin de año lo que compensan son las fiestas porque tenemos mucho calor en pleno verano y me imagino que el dinamismo de los días especiales o festivos son los que compensan ese desfasaje entonces. Así es. Normalmente en diciembre empieza a mejorar las ventas, se va regularizando el stock que normalmente a esa fecha se tiene acumulado por los inconvenientes de las ventas, pero generalmente no suben todavía los precios. Eso es lo regular. Sí, este año estamos viendo algo diferente por la crisis del año pasado, en cuanto a que los productos no cayeron al mínimo de su precio, y eso está ocurriendo aquí y en Argentina también, ¿verdad? es importante tener De ese dato. Ahora, presidente, para conocer un poco más en torno a la asociación, ¿cómo está conformada? ¿Cómo son sus miembros? La asociación está conformada por productores de huevos y pollos. Nuestro gremio prácticamente aglutina a la mayoría de las empresas productoras de huevos más reconocidas, ¿verdad? También lo de pollo, excepto una de las grandes productoras de pollo es la que no está en nuestro gremio, ¿verdad? No sé si puedo mencionar los nombres de las Sí, empresas. por supuesto. En el sector de aves, de huevos, mejor dicho, estamos la gente de Yemita, Nutri Huevo, Mister Huevo, Huevo San Carlos. En el sector está también una productora de la zona de Roque González. En el sector de pollo está la gente de Pechugón, está Pollo Don Juan, productores del interior como la zona de Pollo Amanecer, Campo 9, y hay otra Pollo Real, creo que la zona de Encarnación también, perdón, Pollo Real no es nuestro asociado, pero sí solemos estar en contacto con ellos. Entonces, sí, Pollos Caseros no es miembro de Avipar, que es otro de los productores importantes del país de pollo, David. Sin embargo, ya los más importantes referentes en su mayoría están agremiados en la asociación y eso es importante. ¿Cómo trabajan año tras año y cuáles son las expectativas que tenemos para este fin de año, presidente? Y constantemente estamos, digamos, defendiendo los intereses del sector, participando en eventos organizados también por la gremial. Hay una gremial a nivel de Latinoamérica que se llama ALA, Asociación Latinoamericana de Avicultores, que Paraguay inclusive, o Avipar, mejor dicho, es uno de los socios fundadores. Recientemente habíamos participado de un congreso que se hizo en Honduras. Hay un congreso bianual que se va realizando en los distintos países. El siguiente se va a hacer aquí en Uruguay, acá cerquita, en Punta del Este, en el año 2024. Y esos congresos son muy interesantes desde el momento que consisten o se exponen empresas de todo el mundo que ofrecen equipamiento de lo más avanzado. Es una oportunidad para ir, digamos, actualizándose en todos los avances y sobre todo acuden profesionales de primer nivel de todo el mundo para capacitar a los avicultores. Eso son es una de las tareas importantes, ¿verdad?, que realiza el gremio, y obviamente tal vez aquí a nivel local lo más importante es interactuar con las autoridades, ¿verdad? Por el tema del contrabando, por el tema de normas que pueda arriesgar al sector. Hoy día estamos, digamos, tratando, por ejemplo, el tema de la ley de agua, ¿verdad? Que es algo que nos va a impactar fuertemente. Obviamente estamos haciendo eso en coordinación con la gente de la UIP, de cuyo gremio también Avipar es parte, ¿verdad? Entonces, hay un sinnúmero de trabajo que lo hacemos. En ocasiones también tratamos de que este gremio sea un medio de información a los consumidores a través de profesionales contratados. Tenemos especialistas en la parte de nutrición, tratar de desmitificar un poco algunos aspectos que la gente a veces maneja como alimento, sea huevo, sea pollo, ¿verdad? En el huevo, la famosa historia del colesterol, que es un asunto ya
superado, pero mucha gente eso no tiene todavía claro. Lo mismo lo del pollo, ¿verdad? El tema de las hormonas, ¿verdad? Que mucha gente está todavía con esas ideas y que son cuestiones ya superadas si es que uno lo maneja o lo aborda de manera profesional. Es así, sin lugar a dudas. Hay muchos. Pues todavía en torno al consumo tanto de la carne de pollo como de huevo, pero también año tras año el consumidor se va informando más, va siendo más culto en cuanto a información nutricional y esto es importante. Un poco para ir redondeando, presidente, usted lo mencionaba al principio, la calidad de nuestra producción, que no tenemos nada que envidiar a nivel regional e internacional. A grandes rasgos nada más, sé que hay un estricto proceso de cuidado de los animales e inocuidad en las granjas a nivel país, ¿no? Es así, es así. Y el sector avícola cuando vino la pandemia prácticamente no les sorprendió todas las medidas de bioseguridad que se tenía que aplicar porque nosotros ya lo veníamos aplicando de años y hay que decir a la gente que nuestro sector la autoridad de aplicación es SENALSA, es una autoridad que interactúa directamente con los productores. La mayoría cuentan ya con médicos veterinarios oficiales habilitados que actúan de representantes de la empresa ante la autoridad de aplicación y que van, digamos, aparte de capacitar a los empleados, a los trabajadores, también es vigilante del cumplimiento de todas las normas sanitarias vigentes en el país. Absolutamente cada día hay un trabajo más especializado que aglutina y que representa una garantía para el consumidor. A modo de ejemplo, señalo de que se está concluyendo la primera norma paraguaya de producción y de comercialización de huevos que se estuvo trabajando prácticamente 2 años con representantes del INTN y a través de una comisión que fue conformada por el Viceministerio de Ganadería, INTN, INAM, la Facultad Veterinaria, SENALSA y el sector privado, y es un trabajo muy interesante que va agregando, no sé si valor agregado, pero por lo menos seguridad alimentaria a los consumidores. ¿Y a partir de cuándo Finalmente, estaría activo eso, presidente? y en una primera etapa se prevé como que esa norma va a ser de aplicación voluntaria para las empresas, pero obviamente tiene que llevar su tiempo eso, ¿verdad? Para que más empresas se vayan adhiriendo a esa normativa voluntaria. Las empresas ya, digamos, consolidadas, más grandes, más especializadas, obviamente no le cuesta mucho cumplir y es probable que ya vienen cumpliendo de años, no digo todo, pero por lo menos en gran parte. Pero la idea del Viceministerio de Ganadería cuando impulsó la creación de esta norma es que las medianas y pequeñas empresas también puedan tener una herramienta para que vaya mejorando su producción y se vaya insertando en el mercado y sobre todo poder participar de la comercialización del producto, inclusive al sector público para que pueda participar de licitaciones y eso, ¿verdad? Entonces esa fue un poco la idea y ojalá eso pueda aprender, segurísimo que va a ser una innovación, un apoyo más para el sector. Definitivamente, un aliciente. Para los productores que lastimosamente han migrado a otros segmentos que puedan volver con toda seguridad de que van a contar con más trazabilidad, al mismo tiempo de ofrecer garantía y respaldo para el consumidor final, que es lo más importante dentro de todo. Presidente, más que nada pedirle una visión en torno a lo que se viene para fin de año. Buenos ritmos de consumo, ¿el mercado va a acompañar a los niveles de producción? Definitivamente creo que todos coincidimos que estamos en una etapa de recuperación de la economía y el sector avícola es un sector muy importante. Creo que mucha gente no conoce el aporte real del sector avícola. A modo de ejemplo, nomás quiero señalar de que este sector es prácticamente una economía nueva. Si nos remontamos a 20 o 25 años atrás, prácticamente no existía producción avícola en Paraguay. Imagínense la cantidad de oportunidad perdida, ¿verdad? Y hoy día el sector genera de manera directa 8.000 manos de obra, 8.000 personas ocupa directamente y se cree que 35.000 personas de manera indirecta ocupa el sector. Y quienes estamos en este rubro estamos convencidos de que hay que pelear por este espacio ganado
por la mano de obra generada en el país, porque el mercado gana el más eficiente, ¿verdad? Y si nosotros dejamos pasar esta oportunidad, obviamente otros tomarán, ¿verdad? Y ojalá que no sean de los países vecinos, que la mano de obra se vaya generando acá en el país, ¿verdad? Entonces, le mencionaba esos números, ¿verdad? Y el aporte importante del sector, imagínense la cantidad de materia prima que va transformando, principalmente la materia prima que producimos nosotros, ¿verdad? El maíz, la soja, trigo y otros derivados. En un 95% del producto que llega en la mesa del consumidor es producido acá en el país. Y tal vez en un 5 o un poco más son derivados importados como los núcleos minerales, por ejemplo, de la parte alimenticia, ¿verdad? O algunos equipamientos, maquinaria, eso en el momento de montar una granja, pero en un 90-95% la mano de obra del valor agregado es del país, ¿verdad? Y eso creo que tiene una importancia enorme. Es fundamental y hay que seguir La apoyando. producción nacional y la mano de obra nacional por sobre todas las cosas. Presidente, más que nada agradecerle por su tiempo en esta tarde, muy amena la charla, importantísimo el pantallazo que nos está dando en torno a la realidad del sector avícola, que esto también puede hacerse eco, llegar a oídos de las autoridades, seguir apoyando, ¿por qué no? Alianzas público-privadas que puedan impulsar mucho más este pilar importante también de la economía. Desearle muchos éxitos a usted, a todo el sector y como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Con mil gusto. Ahí ya el productor ya tiene mi contacto. Estamos a las órdenes cuando quieran. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias, presidente. Un gran saludo. Bien, así lo teníamos con nosotros, señora, en vivo y en directo, al titular de la Asociación de Avicultores del Paraguay, el señor Néstor Zarza, presidente de Avipar, hablando un poco de lo que es hoy la realidad del sector avícola, cómo se proyectan para fin de año, muchos augurios de recuperación y crecimiento en torno a lo que ha dejado lastimosamente la sequía del año pasado, como muchos otros sectores que están avisorando también un impacto positivo para este fin de año y un 2023 con un efecto rebote sumamente importante. Pero bueno, con estos momentos hacer la pausa, son las 18:03, tenemos 22 grados actualmente, usted no se desprenda porque a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.